Dicen que el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar amor ni compañía verdadera. Esta es la historia de Andrés, un hombre adinerado, pero solitario, que tras la muerte de su esposa no volvió a sentir el calor de un abrazo sincero, hasta que contrató a Laura. Sin saberlo, estaba a punto de vivir una transformación que jamás imaginó. Imagina a un hombre que tiene todo lo que muchos desearían: una vida de lujos, una casa de ensueño, y una cuenta bancaria que parece no tener fin. Ese hombre es Andrés López. Desde el exterior, Andrés podría parecer alguien que lo tiene todo, alguien que debería estar feliz, pleno, pero esa es solo la fachada. Andrés tiene 58 años. Es un empresario de éxito, un millonario hecho a sí mismo, alguien que dedicó su juventud a construir un imperio en el sector de bienes raíces. Fue en sus años de auge cuando conoció a quien sería su compañera de vida, Mariana, su esposa y su único amor verdadero. Pero el destino es impredecible, y hace ya 10 largos años, Mariana falleció repentinamente, dejando a Andrés con algo más que riquezas materiales: un vacío profundo que ninguna fortuna podría llenar. Desde entonces, la vida de Andrés cambió. Su hogar, una enorme mansión con ventanales que dan a un impecable jardín, se transformó en una especie de mausoleo, un espacio enorme pero frío, en el que las risas y las conversaciones se perdieron para siempre. Los cuadros en las paredes, las alfombras persas, los muebles de madera fina, cada rincón de esa casa le recordaba a Mariana, pero ninguno lograba darle consuelo. Los días de Andrés se volvieron monótonos, casi mecánicos. Cada mañana, se levantaba temprano, no porque tuviera algo que lo entusiasmara, sino por pura costumbre. Se duchaba, se vestía con uno de sus impecables trajes y se dirigía a su oficina, aunque en realidad ya no necesitaba trabajar. Cada nuevo negocio, cada transacción y cada éxito en su empresa le parecían vacíos, como si se hubieran convertido en una mera distracción para no enfrentar la verdad. Estaba solo. Con el tiempo, Andrés dejó de frecuentar eventos, de aceptar invitaciones, de salir a cenar. Su vida social se desvaneció, y el teléfono dejó de sonar. Poco a poco, se encerró en sí mismo, y el hombre que alguna vez fue lleno de ambiciones y sueños se convirtió en una sombra de lo que había sido. Sus empleados lo respetaban, claro, pero solo de lejos. Nadie se atrevía a cruzar la barrera que Andrés había levantado. A veces, Andrés pasaba horas en su estudio, mirando viejas fotos, reviviendo recuerdos, en silencio, preguntándose si volvería a sentir algo verdadero en su vida. Sentado en ese gran sillón de cuero, rodeado de silencio, Andrés tenía la certeza de que, aunque podía comprar cualquier cosa en el mundo, jamás podría comprar de nuevo lo que había perdido: el amor y la compañía de alguien que realmente le importara. La soledad se volvió su compañera constante. Era como una niebla que lo rodeaba, llenando cada rincón de su casa y su vida. Y aunque muchos le envidiaban por su fortuna, Andrés sabía que no había nada más triste que tenerlo todo, al mismo tiempo, no tener a nadie con quien compartirlo. Fue en medio de esta rutina gris y solitaria que Andrés, consciente de que su vida se le escurría entre las manos, tomó una decisión inesperada: buscar ayuda. No porque pensara que eso llenaría el vacío en su corazón, sino porque necesitaba orden, necesitaba a alguien que le ayudara a lidiar con los detalles prácticos de la vida que ya no le importaban. Sin saberlo, esa simple decisión sería el primer paso hacia un cambio que jamás había anticipado. Así fue como Andrés decidió contratar a una asistente personal. Alguien que le ayudara a llevar su vida, alguien que llenara esos espacios vacíos, sin saber que, en realidad, estaba a punto de darle una segunda oportunidad a su propio corazón. A veces, cuando la soledad se convierte en una presencia tan constante, empezamos a negociar con ella, a encontrar formas de convivir, o al menos de sobrellevarla. Andrés sabía que no podía seguir ignorando la vida que había construido, por muy vacía que se sintiera ahora. Los negocios, las propiedades, las inversiones, todo parecía acumularse en una montaña de responsabilidades de la que él intentaba huir. Sin embargo, por mucho que intentara cerrar los ojos, los días seguían avanzando y esas tareas sin resolver crecían, acumulándose como polvo en su mansión solitaria. Fue una noche particularmente oscura cuando Andrés, incapaz de dormir, decidió levantarse y caminar por la casa.
Había un eco en cada paso, un vacío que parecía multiplicarse con el silencio de la madrugada. Mientras cruzaba el pasillo, se detuvo frente al retrato de Mariana, colgado en la pared principal. La miró fijamente, como buscando una respuesta en esos ojos que una vez le habían dado toda la paz que necesitaba. En ese momento, Andrés comprendió que su vida se había detenido en el tiempo. Todo a su alrededor estaba lleno de recuerdos, congelado en un pasado que nunca volvería. Fue entonces cuando algo dentro de él se quebró. No podía seguir en ese letargo, en esa parálisis autoimpuesta que lo alejaba de la vida misma. Quizás necesitaba un cambio, aunque fuera pequeño. Así, casi sin pensarlo, Andrés tomó una decisión que, aunque no lo sabía aún, cambiaría el rumbo de su vida. Esa misma noche, encendió su computadora y comenzó a buscar empresas de contratación de personal. Pasó horas revisando perfiles, leyendo currículums y evaluando opciones. Buscaba a alguien con experiencia, sí, pero también a alguien discreto, profesional y, sobre todo, alguien que pudiera entrar en su hogar sin alterar la quietud a la que tanto se había acostumbrado. Finalmente, después de mucha búsqueda, un perfil llamó su atención. Laura Ortiz, 28 años, licenciada en Administración, con experiencia como asistente personal en empresas importantes. Según su carta de presentación, una persona con un enfoque especial en entender las necesidades de sus clientes. Sin saber por qué, Andrés sintió que ese nombre, Laura, tenía algo especial, como si en esos pocos datos hubiera un reflejo de la tranquilidad que tanto necesitaba. Andrés dudó por un momento. Contratar a alguien para estar tan cerca de él, para conocer sus costumbres, sus rutinas, era una decisión que lo inquietaba. Pero en su interior, sabía que la soledad ya lo había llevado al límite y que no podía seguir así. Con un suspiro profundo y resignado, escribió un mensaje y envió una solicitud para programar una entrevista. La decisión estaba tomada. Los días siguientes a esa decisión fueron, para Andrés, una mezcla de anticipación y duda. Por un lado, se sentía algo extraño, casi nervioso, ante la idea de abrir las puertas de su hogar y su vida privada a una desconocida. ¿Y si no era la persona correcta? ¿Y si, en vez de ayudarlo, traía caos a su vida? A pesar de sus dudas, había algo en Andrés que se aferraba a esa pequeña esperanza. Sabía que necesitaba ayuda, no solo con las tareas prácticas, sino con algo más profundo, aunque aún no podía admitirlo del todo. Se encontraba revisando mentalmente la lista de cosas que necesitaba que Laura hiciera. Coordinar sus reuniones, ordenar su agenda, atender llamadas. Pero, en el fondo, sabía que esas tareas eran solo una excusa. Lo que en verdad necesitaba era alguien que estuviera ahí, una presencia que suavizara la dureza del silencio que lo envolvía. Finalmente, llegó el día de la entrevista. Mientras esperaba en su oficina, Andrés se dio cuenta de que estaba nervioso. Algo que no le sucedía desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué una simple entrevista lo hacía sentir así? ¿Qué era esa inquietud en su pecho? Había olvidado lo que era anticipar la llegada de alguien, sentir que cada minuto parecía eternizarse. Fue entonces cuando escuchó el sonido del timbre. Un sonido tan simple, pero que en ese momento le resultó casi ensordecedor en el silencio de la mansión. Andrés respiró hondo, se levantó de su silla y con una mezcla de inseguridad y curiosidad, caminó hacia la puerta, preparándose para encontrarse con la mujer que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Desde el primer día, Laura se movió en la mansión de Andrés con una mezcla de discreción y respeto. No hacía preguntas personales, no mostraba curiosidad fuera de lo estrictamente necesario, y sin embargo, en cada pequeño detalle de su trabajo se notaba una dedicación especial. Era como si entendiera que esa casa no era solo grande y lujosa, sino también un lugar cargado de recuerdos y silencios que necesitaban ser respetados. Andrés, en cambio, la observaba desde la distancia. Al principio, intentaba no notar su presencia más de lo necesario, pero Laura tenía algo que era difícil de ignorar. Tenía una calma en sus movimientos, una energía que llenaba suavemente cada rincón sin romper la quietud que él tanto valoraba. Los días se sucedieron de forma tranquila, casi imperceptible. Laura comenzó a organizar sus documentos,
a preparar su agenda y a recibir algunas llamadas importantes. Sin embargo, más allá de la eficiencia de su trabajo, Andrés notaba esos pequeños detalles que hacían que la casa se sintiera diferente. Cada lunes, Laura dejaba una pequeña flor sobre su escritorio. No era nada extravagante, solo una pequeña flor fresca, como un gesto de calidez en medio de esa rutina fría y calculada. Andrés no podía evitar esbozar una leve sonrisa cada vez que la veía, aunque rara vez lo admitiera. Poco a poco, las interacciones entre Andrés y Laura comenzaron a ir más allá de simples órdenes y respuestas. Al principio, eran conversaciones breves, casi formales, un buenos días, un necesita algo más. Pequeños intercambios que, sin embargo, rompían el silencio al que Andrés estaba tan acostumbrado. Pero un día, mientras ambos se encontraban en la biblioteca, él revisando algunos documentos y ella ordenando los estantes, surgió una pregunta inesperada. Laura, con esa voz suave y respetuosa, le dijo: «Tiene una gran colección de libros, señor López. ¿Hay alguno que le guste especialmente?» Andrés, sorprendido, levantó la vista. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Dudó por un momento, pero al ver la genuina curiosidad en los ojos de Laura, decidió responder. «Mi esposa era una gran lectora. Muchos de estos libros eran de ella. Creo que hay algo de su espíritu en cada uno». Laura asintió en silencio, mostrando un entendimiento profundo y sin juzgar. A partir de ese día, las conversaciones comenzaron a fluir con un poco más de naturalidad. Pequeños momentos compartidos, casi imperceptibles, pero que fueron abriendo puertas que Andrés creía cerradas para siempre. Con el paso de los días, Laura comenzó a hacerse cargo de detalles que Andrés nunca había considerado importantes, hasta que ella llegó. Coordinaba la limpieza de las habitaciones, se aseguraba de que las luces de los pasillos estuvieran encendidas al anochecer y que los ventanales estuvieran siempre impecables, permitiendo que la luz de la mañana bañara la casa de una calidez renovada. De alguna manera, la casa de Andrés empezó a transformarse. Ya no era solo un lugar lleno de recuerdos, sino un espacio donde la vida parecía, lentamente, regresar. Él, aunque no lo admitiera, sentía que había una armonía en su hogar, una especie de paz que hacía tiempo no experimentaba. Laura, sin embargo, continuaba su trabajo sin alardes. A veces Andrés la observaba sin que ella se diera cuenta. Veía cómo ordenaba las cosas con cuidado, cómo ajustaba pequeños detalles con una sonrisa apenas visible. Era esa tranquilidad, ese toque sutil de vida, lo que comenzó a derretir el hielo en el corazón de Andrés. Con el tiempo, Andrés comenzó a buscar momentos para cruzarse con Laura en la casa. No era algo que él reconociera conscientemente, pero su rutina empezó a ajustarse de forma casi inconsciente para coincidir con ella en los pasillos, en el comedor o en el jardín. A veces, después de una jornada de trabajo, Andrés la encontraba en la cocina preparando un té para ella misma. Al verlo, Laura le ofrecía una taza, y él, con una sonrisa apenas disimulada, aceptaba. Pasaban algunos minutos juntos, en silencio, mirando por la ventana o comentando sobre el clima, los árboles del jardín o alguna cosa sin importancia. No eran grandes conversaciones, pero esos instantes compartidos se sentían como una tregua, un respiro para ambos. Para Andrés, estas pequeñas interacciones se convirtieron en una parte importante de su día. Era algo que nunca hubiera imaginado, encontrar consuelo en la simple presencia de otra persona, en los silencios cómodos y en las miradas que no necesitaban palabras. Laura, por su parte, notaba la transformación en Andrés, aunque no decía nada. Lo veía caminar con un paso un poco más ligero, lo escuchaba reír levemente ante algún comentario ocasional, y veía como poco a poco se desvanecía la sombra de tristeza en sus ojos. Laura no tenía intención de cambiar su vida, pero sabía que estaba marcando una diferencia, y eso le bastaba. Sin embargo, lo que ella no sabía era que, para Andrés, esos pequeños gestos estaban comenzando a significar mucho más de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Andrés, que había construido muros a su alrededor durante años, empezaba a sentir algo extraño, algo cálido y humano, algo que le recordaba que no todo estaba perdido. Sin saberlo,
Laura le había devuelto a Andrés algo esencial, algo que el dinero y los lujos jamás le habían dado. La sensación de estar vivo, de que su existencia tenía aún algo de propósito y de calidez. Así, sin prisa y sin pretensiones, Laura fue abriendo una puerta que Andrés había cerrado hace tiempo. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese cambio sutil en la vida de Andrés sería el inicio de algo mucho más grande, algo que él había dejado de buscar hacía mucho tiempo. Pasaron varias semanas. La relación entre Andrés y Laura, aunque todavía contenida por el respeto y la formalidad, se había vuelto más cercana y cálida. Él sentía que podía confiar en ella de una forma que no había sentido con nadie desde la pérdida de Mariana. Laura no era solo una asistente, sino una presencia constante que traía calma y comprensión a su vida. Una noche, mientras Andrés trabajaba en su despacho, Laura entró en silencio, llevando una bandeja con una tetera y 2 tazas. Había notado que Andrés pasaba largas horas en esa oficina, y aunque él nunca le había pedido nada, Laura intuía que un poco de té caliente podía aliviar la carga de sus noches solitarias. Laura dejó la bandeja sobre la mesa y se disponía a marcharse en silencio, pero Andrés, en un gesto inusual, la invitó a quedarse. Le indicó la silla frente a su escritorio, y ella, con una sonrisa tímida, aceptó. El silencio inicial entre ellos fue cálido, cómodo. Andrés, en un gesto casi involuntario, sirvió el té para ambos y miró la taza por unos instantes, como si se sumergiera en sus pensamientos. Finalmente, con voz suave y algo nostálgica, le hizo una pregunta que lo sorprendió a sí mismo. Laura, ¿alguna vez has perdido a alguien cercano? Laura, un poco sorprendida, asintió levemente. Sus ojos se suavizaron al recordar y, con voz baja, le respondió. Sí, señor. Perdí a mi madre hace algunos años, y mi vida cambió completamente después de eso. Andrés asintió en silencio, como si por primera vez alguien entendiera realmente el peso de su propia pérdida. Fue entonces cuando Laura, con una mezcla de empatía y valentía, se atrevió a preguntar algo que él jamás habría esperado. ¿Cómo era ella, su esposa? Andrés tomó aire y se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reviviendo cada uno de esos recuerdos. No había hablado de Mariana en mucho tiempo, pero, por primera vez en años, sintió la necesidad de compartir quién había sido ella y lo que había significado en su vida. Mariana era lo mejor de mí. Era mi luz, mi equilibrio. Siempre tenía una sonrisa para todos, y tenía una forma de ver el mundo, como si todo tuviera una belleza escondida, incluso en los momentos difíciles. Mientras Andrés hablaba, los recuerdos comenzaron a fluir, como si una presa se hubiera roto dentro de él. Recordó sus primeros días juntos, los viajes, las noches de charlas interminables y la forma en que Mariana siempre había sido su refugio, su hogar. Cada palabra que decía parecía aliviar una carga de su pecho, como si cada recuerdo que compartía le permitiera volver a sentir la presencia de ella, aunque solo fuera por unos instantes. Laura escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpirlo. Su presencia era cálida y respetuosa, y Andrés sentía, por primera vez, que no estaba solo en su dolor. Al terminar, Andrés dejó escapar un suspiro profundo y miró a Laura con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad que pocas veces mostraba. Después de un breve silencio, Laura le dirigió una mirada suave y le dijo: «Sabe, señor López, creo que quienes nos dejan siguen estando con nosotros, de alguna forma. Nos dejan sus recuerdos y todo lo que nos enseñaron. Eso no desaparece nunca». Esas palabras resonaron en Andrés de una manera inesperada. Era algo tan simple, pero tan lleno de verdad. Sintió que, por primera vez, alguien entendía su dolor sin intentar suavizarlo ni consolarlo en exceso. Laura no trataba de darle respuestas ni de hacer que olvidara. Simplemente le ofrecía un hombro, una presencia tranquila que aceptaba su tristeza sin juzgarla. En ese momento, Andrés sintió una conexión que iba más allá de las palabras. No era solo gratitud, ni solo un agradecimiento por la compañía. Era algo más profundo, algo que hacía mucho tiempo no sentía. El confort de saber que alguien lo entendía, que alguien estaba allí para escuchar, sin pedir nada a cambio. Después de aquella conversación, algo cambió entre ellos.
No era algo que se viera o se tocara, pero ambos lo sentían. Había un entendimiento tácito, una confianza que iba creciendo. Andrés se sentía más ligero, más dispuesto a compartir pequeños detalles de su vida, y Laura, sin decir mucho, le daba ese espacio que él tanto necesitaba. En los días que siguieron, Andrés comenzó a buscar más de esos momentos de calma y conversación con Laura. Ya no era solo la asistente que organizaba su vida, era una persona con quien compartía algo más profundo. Al caminar por los jardines de la mansión o al sentarse en su despacho, sentía una extraña sensación de paz, como si la sombra de soledad que lo había perseguido durante tanto tiempo comenzara a desvanecerse poco a poco. Una noche, solo en su despacho, Andrés se quedó pensando en cómo su vida había cambiado desde la llegada de Laura. Era algo que jamás hubiera imaginado: encontrar alivio en la simple presencia de otra persona, en la comprensión sin palabras. Ella no intentaba reemplazar a Mariana ni ocupar su lugar, pero de alguna manera había traído luz a un rincón de su vida que él había dado por perdido. Andrés, que durante tanto tiempo había sentido que nada ni nadie podría aliviar el peso de su pérdida, comenzaba a comprender que, aunque el dolor siempre estaría allí, quizás aún quedaba espacio para sentir, para compartir e incluso, para volver a abrir su corazón. Sin saberlo, Laura le estaba mostrando que la vida tenía formas inesperadas de sanar, y que la compañía podía ser el bálsamo que él necesitaba, aunque fuera en las maneras más sutiles. Con el paso de las semanas, los momentos compartidos entre Andrés y Laura se hicieron cada vez más frecuentes. La relación laboral que inicialmente los unió se había transformado en algo más profundo, algo que ninguno de los dos había planeado pero que ambos sentían en el aire. La mansión, antes sombría y fría, empezaba a llenarse de una calidez renovada, como si el eco de las risas y los susurros de Laura devolvieran vida a esas paredes. Los días se convirtieron en una rutina de complicidad silenciosa. Laura preparaba el café de Andrés a primera hora de la mañana, siempre con una flor en la bandeja, y él la esperaba en el estudio, ansioso por esos breves minutos en los que podían intercambiar miradas y sonrisas, sin decir una sola palabra. Para Andrés, Laura ya no era solo una asistente. Su presencia era como un bálsamo, un respiro de esa soledad que había aceptado como inevitable. Ahora, con ella cerca, sentía que la vida tenía nuevamente algo por lo que esperar cada día. Un día, en un impulso que lo sorprendió hasta él mismo, Andrés la invitó a cenar en el comedor principal. Era un espacio de la casa que él casi nunca utilizaba, pero sintió que esa noche merecía algo diferente, algo especial. Laura, algo sorprendida pero halagada, aceptó con una sonrisa. La mesa estaba impecablemente servida, iluminada solo por la luz tenue de unas velas que proyectaban sombras suaves en las paredes. Durante la cena, ambos compartieron conversaciones sobre sus pasados, sus vidas y sus sueños. Laura hablaba de sus anhelos, de sus miedos, y Andrés se encontró a sí mismo escuchándola con una atención que ni él sabía que aún tenía. Andrés también habló, no solo de Mariana esta vez, sino de sus propios miedos, de lo que había sido vivir tanto tiempo con la certeza de que no volvería a sentirse cercano a nadie. Laura escuchaba con paciencia, como siempre, con una empatía y comprensión que parecían calmar sus heridas sin siquiera intentarlo. Después de la cena, Laura y Andrés decidieron dar un paseo por el jardín. La noche era fresca, y el cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que brillaban como pequeñas promesas de esperanza. Caminaban en silencio, sintiendo la tranquilidad de la noche. Andrés, que solía evitar esa parte de la casa por los recuerdos que le traía, se sorprendió al descubrir que, en compañía de Laura, el jardín se sentía diferente, menos solitario, casi acogedor. Mientras avanzaban por el camino bordeado de rosas, Andrés se detuvo y miró a Laura a los ojos, esos ojos que siempre parecían tan llenos de vida y comprensión. En ese momento, sintió un impulso, una sensación que no había experimentado en años. Un pensamiento fugaz, pero que se hacía cada vez más claro. Con la voz suave y un poco insegura, Andrés se atrevió a hablar, rompiendo el silencio de la noche. Laura, hay algo que he estado queriendo decirte. No sé cómo expresarlo exactamente, pero desde que llegaste, algo en mí ha cambiado. No esperaba sentirme así de nuevo, no después de todo este tiempo.
Jamás imaginé que alguien pudiera entrar en mi vida y devolverme esta paz. Laura lo miraba con atención, sin interrumpirlo, sus ojos llenos de sorpresa y emoción contenida. Andrés continuó, ahora con una sinceridad que lo hacía vulnerable, pero al mismo tiempo le daba una sensación de liberación que no había sentido en años. Es difícil para mí abrirme de esta manera, pero siento que contigo, todo es diferente. Eres más que una asistente, Laura. Has hecho que esta casa vuelva a sentir como un hogar. Laura, tocada por sus palabras, sonrió con calidez. No respondió de inmediato, simplemente dejó que sus ojos hablaran, reflejando una conexión que no necesitaba palabras. Andrés sintió una paz indescriptible, como si el peso de los años de soledad se disipara de repente, dejando espacio para algo nuevo, algo que le devolvía la esperanza. Después de esa noche, la dinámica entre ellos cambió profundamente. Ahora había miradas cargadas de emociones que ambos entendían pero que aún no se atrevían a pronunciar. Cada vez que Laura le sonreía, Andrés sentía como su corazón, que había estado dormido durante tanto tiempo, latía con fuerza nuevamente. Y Laura, sin decir una sola palabra, le mostraba a Andrés, día a día, que aún era posible abrirse al amor, que aún había algo que valía la pena. La relación entre ambos ya no era solo profesional. Había algo más, algo que no necesitaba nombre, pero que ambos sentían como una promesa latente, algo que los llenaba de una felicidad tranquila y suave. Andrés, que había pasado años encerrado en su propia tristeza, empezaba a entender que la vida, a veces, daba segundas oportunidades, incluso cuando uno ya no las esperaba. Esa noche, solo en su habitación, Andrés reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Recordaba cada palabra de Laura, cada gesto y cada mirada. Jamás hubiera imaginado que una simple asistente pudiera tocar su vida de esa manera, que le devolviera la ilusión y la compañía que tanto había anhelado, sin saberlo. Sentía una paz profunda y una claridad que hacía tiempo no experimentaba. Ahora, en su mente, solo había una certeza. Laura había entrado en su vida para recordarle que no todo estaba perdido. Que incluso después de la pérdida y el dolor, la vida aún podía ofrecerle momentos hermosos, momentos de amor. Y así, Andrés se dio cuenta de que, aunque el camino había sido largo y solitario, había encontrado algo que nunca imaginó, la oportunidad de amar de nuevo. Y en el silencio de esa noche, con una sonrisa apenas perceptible, Andrés decidió abrirse a ese sentimiento y dejar que el amor encontrara su camino. El vínculo entre Andrés y Laura había llegado a un punto en el que las palabras ya no eran necesarias. Ambos sabían lo que el otro sentía, y aunque aún no habían expresado abiertamente sus emociones, cada mirada, cada gesto, cada instante compartido hablaba por ellos. Sin embargo, algo en Andrés sentía la urgencia de confirmar esos sentimientos, de hacerlos tangibles, de no dejar que el miedo o las dudas lo alejaran de algo que empezaba a sentir como una segunda oportunidad en la vida. Una tarde, después de una larga jornada en la oficina, Andrés decidió tomar un riesgo que normalmente evitaría. Había pasado gran parte de la mañana pensando en cómo se sentía, en la alegría inesperada que Laura había traído a su vida, y en ese deseo cada vez más fuerte de compartir su mundo con ella, sin las barreras que habían puesto desde el principio. Entonces, decidió dar el paso. Esa noche, mientras Laura se ocupaba de organizar algunos documentos en el estudio, Andrés se acercó y, con un tono de voz que mostraba tanto seriedad como ternura, le dijo: «Laura, ¿te gustaría acompañarme a un lugar especial esta noche?» Laura lo miró, sorprendida, pero asintió con una sonrisa. Andrés le pidió que se abrigara, y juntos salieron de la mansión. Andrés la llevó en su auto a un lugar que había significado mucho para él y Mariana en el pasado, un mirador en las afueras de la ciudad, donde se veía el cielo estrellado y las luces lejanas de la ciudad que brillaban como luciérnagas en la distancia. Era un sitio que hacía tiempo no visitaba, un lugar que solía evitar por el dolor de los recuerdos, pero esa noche, con Laura a su lado, se sentía diferente. Cuando llegaron, ambos salieron del auto y caminaron hasta el borde del mirador, donde el viento fresco les acariciaba el rostro. Andrés miró el horizonte por unos instantes, y luego se volvió hacia Laura. Por primera vez en mucho tiempo,
Sus ojos brillaban con algo que iba más allá de la nostalgia. Era una mezcla de emoción, esperanza y, quizás, algo de nerviosismo. Con una voz suave pero cargada de emoción, Andrés tomó las manos de Laura y la miró directamente a los ojos. Laura, jamás imaginé que volvería a sentir algo así. Durante años, viví convencido de que mi corazón estaba cerrado, que ya no había lugar para la alegría ni para el amor en mi vida. Pero tú has cambiado todo eso. Me has mostrado que aún puedo abrirme, que aún puedo soñar, y que incluso después de tanto dolor, hay espacio para algo nuevo, para algo hermoso. Laura lo miraba con una mezcla de sorpresa y ternura, pero Andrés continuó, sin soltarle las manos, ahora decidido a no reprimir lo que sentía. No sé si esto tiene sentido para ti, pero quiero que sepas que no eres solo alguien que llegó a organizar mi vida. Eres alguien que ha traído luz a mis días, alguien con quien me siento vivo de nuevo. No sé a dónde nos llevará esto, pero me gustaría descubrirlo, contigo. Laura, con los ojos brillantes por la emoción, apretó suavemente las manos de Andrés y respondió en un susurro, como si temiera romper la magia del momento. Andrés, para mí también ha sido mucho más de lo que esperaba. Desde que llegué, sentí que había algo especial aquí, algo que iba más allá de lo profesional. Has hecho que cada día tenga sentido, y estar a tu lado me ha dado un propósito, una alegría que hacía tiempo no sentía. Y sí, yo también quiero descubrir a dónde nos lleva esto. Ambos se miraron en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre ellos, sintiendo una conexión profunda y sincera. El mundo alrededor parecía desvanecerse, y en ese instante, solo existían ellos dos, unidos por un lazo que había nacido de la soledad compartida, del entendimiento silencioso, y finalmente, del amor. Con un gesto suave y lleno de ternura, Andrés rodeó a Laura con sus brazos, y ella se acurrucó en su pecho, encontrando en él un refugio, un hogar. Allí, bajo el cielo estrellado, se abrazaron, dejando que sus corazones hablaran por ellos, confirmando lo que ambos ya sabían pero que hasta ese momento no habían expresado. Aquel abrazo fue el comienzo de una nueva etapa, de una vida compartida que no necesitaba explicaciones ni promesas. En ese abrazo, ambos encontraron el consuelo, la esperanza y la compañía que tanto habían buscado sin saberlo. Andrés había encontrado en Laura algo que pensaba haber perdido para siempre: el deseo de seguir adelante, de amar y ser amado. Y Laura, en Andrés, había encontrado un alma que comprendía su esencia, alguien con quien podía ser auténtica y sincera. Juntos, decidieron que, a partir de ese día, caminarían lado a lado, enfrentando el futuro con un amor que había nacido en los lugares más oscuros, pero que ahora brillaba como las estrellas que los observaban desde el cielo. De vuelta en la mansión, esa noche ya no había sombras que los persiguieran, ni recuerdos que los separaran. La casa, antes fría y silenciosa, ahora parecía llena de vida, como si cada rincón reflejara la nueva etapa que ambos estaban comenzando. Andrés, que había aprendido a vivir con el vacío, ahora sentía que ese vacío se llenaba lentamente, no con objetos, no con lujos, sino con algo mucho más valioso: el amor. Esta historia, la historia de un hombre solitario y una mujer que llegó a su vida por casualidad, es una prueba de que el amor puede florecer incluso en los corazones más heridos, y que, a veces, lo que más necesitamos aparece cuando menos lo esperamos. Andrés y Laura encontraron en el otro aquello que ni el dinero ni la lógica pueden explicar. Encontraron el amor, y juntos, decidieron no volver a dejarlo escapar. Porque, al final, la vida siempre nos da segundas oportunidades, si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y a dejarnos sorprender. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido como este. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades en el amor? ¿Alguna vez alguien ha cambiado tu vida de forma inesperada? Nos encantaría conocer tu historia. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video, y recuerda que el amor puede aparecer cuando menos lo esperas.